Dice esta escritura: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Siéntese, hermano, dando la gloria al Señor. Gracias a Dios. Cuando predicamos aquí la palabra de Dios, no está dirigida a determinadas personas. La palabra de Dios está llegando a nosotros, hasta los más avanzados en el conocimiento de las Escrituras. Dios está tratando con nosotros de una manera o de otra. Y a veces pensamos que el mensaje tiene que estar dirigido a determinadas personas. No, la palabra de Dios es para todos, todos. Yo humildemente me siento en una banca a escuchar un predicador y me gozo de que hayan conocimientos en los predicadores, en los hermanos que se han interesado en el conocimiento de la Escritura. Alguna cosa buena están diciendo. Gracias damos a Dios por esta palabra gloriosa. ¿Por qué nos es tan difícil entender el lenguaje de Dios? En este mundo hay muchas clases de lenguas y nos interesamos por conocer el lenguaje nuestro. Quiero aprender el español, pero me intereso en saber el inglés. Si no he aprendido el español, me intereso por hablar inglés, francés. Y el Señor Jesús para nosotros tiene un lenguaje nuevo. Un lenguaje nuevo. No es un lenguaje común. El lenguaje del Señor dice muchas cosas más de lo que estamos oyendo. Por eso es que es necesario interesarnos en conocer más de las Escrituras. Los hermanos se preocupan visitando a las personas en sus casas, haciendo refanes, haciendo el culto familiar, evangelizando en la calle, reparten literatura, comparten con la gente la palabra. Pero no, hay muchas cosas que se han robado el tiempo de la gente. Se han robado el tiempo de la gente. Y aquí encontramos un caso cuando dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar
la vida eterna. Desde el primer término que encontramos allí, diciendo que es un hombre principal, es de aquellos, es dando a conocer a aquellas personas que son reconocidas en una región, en un municipio, en un pueblo, porque manejan muchos negocios. Era tan importante este personaje que ya uno podía analizar en su vida, había un orgullo, una petulancia, había en esta persona muchas cosas que lo llevaban a ser un hombre importante y podía decir un hombre arrogante. Con esa misma arrogancia, él trata de comunicarse con el Señor diciendo, Maestro bueno. Este personaje, uno puede imaginarse que había una multitud alrededor de Jesús, pero este hombre, como era importante, iba con un séquito de personas, acompañantes. Ya lo imagina uno en un carruaje último modelo, alado por un caballo fino y rodeado de cantidades de servidores. Hay una cantidad de cosas que nos dan a entender este principal. Y él llega al Señor Jesús con su petulancia, su arrogancia, su importancia, tratando de mirar a Jesús como por debajo, es decir, mirando por los hombros, colocando a Jesús como allá en un lugar porque el importante era Él. Por eso la expresión que Él hace, Maestro bueno, había oído su fama, había oído que hacía milagros, que hacía señales, que multiplicaba el pan, que resucitaba muertos, que sanaba enfermos, y él quiso compararse con él. Este principal quiso compararse con él. Por eso el Señor Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solamente Dios es bueno. Porque la forma como lo dijo da a entender que Jesús también lo miró a él más abajo todavía. La persona que quiere entender las cosas de Dios tiene que aprender a conocer de que no somos nada en la presencia del Señor, que soy un necesitado de Dios, que necesito tener una buena comunión, una buena relación con el Señor Jesús. Por la forma como él entró a hablar con Jesús, daba a entender de que cerraba la puerta a lo que el Señor Jesús podía hacer por él. Para uno entender las cosas del Señor es necesario entrar reconociéndolo a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, postrándonos, arrodillándonos y clamando y diciendo, soy un necesitado de Dios. Ese es el comienzo para Dios comenzar a obrar en el que ha de ser salvo. Yo quiero decirle, mi hermano, que para uno llegar al Señor tiene que reconocerlo a Él como Dios y como Salvador, y que todo lo puede hacer. Este hombre dio a entender por lo que tenía, por la forma como era, de que no necesitaba nada de Jesús. Daba a entender de que su forma de acercarse al Señor, él no necesitaba nada de Jesús. Lo tenía todo. Él quería un diálogo. Quería saber más acerca del Señor. Y él dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para
heredar la vida eterna? Error. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Todo lo ha hecho el Señor. ¿Qué bien haré? Él estaba acostumbrado, por lo que conocía de la doctrina que había practicado, a hacer bienes, regalar cosas, ayudar a la gente, hacer obra social y posiblemente un cumplidor de las cosas de la ley, hacer muchos donativos, muchas donaciones, llevar regalos, y cumplido de pronto con sus diezmos, con sus ofrendas, todo eso. Y él pensaba que esa era la forma de ganar el reino de Dios. El reino de Dios no está preparado para los que tienen cosas. El reino de Dios está preparado para los necesitados. Si nosotros vemos el capítulo 5 de Mateo, él allí habla de unas bienaventuranzas y entre ellas incluye a los humildes, a los pobres, a los necesitados, a los hambrientos, incluye todas esas personas, de las personas que están necesitadas de Dios. Y lo primero que usted tiene que hacer para entender las cosas de Dios es sentirse un necesitado de Dios. Este hombre, según aquí, era riquísimo en bienes, pero las ataduras que llevaba lo hacían un pobre, lo hacían pobre por las ataduras que llevaba. Hay hombres que no tenemos riqueza. Y yo diría aquí una cosa: la riqueza más grande que Dios nos ha concedido es tener un país con libertad de culto, libertad de conciencia, libertad de usted hacer o escoger lo que quiere. Hay países que están bajo una esclavitud, un dominio, un imperio, que la gente no puede pensar en otra creencia, en otra religión, no puede pensar en cambiar de ideas, porque es hombre encarcelado, hombre muerto, hombre despojado. Hay países donde no hay libertad de culto ni libertad de conciencia. Y aquí la bendición más grande es que usted puede soltar las ataduras de las creencias, liberarse de las ataduras religiosas y llegar a los pies del Señor Jesús como un necesitado de Dios. Esa es la riqueza que tenemos. Y a veces no la valoramos, no le damos importancia a eso, de que somos libres para escoger y hacer lo que queremos. Entonces la gente que anda libre, que puede hacer lo que quiera con él. Por eso el Señor le dijo: ¿usted por qué me llama bueno? ¿Por qué usted me llama bueno? El Señor Jesús se detuvo frente a eso porque lo conoció de pies a cabeza inmediatamente por la forma como entró a hablar con él. Yo digo una cosa: el Señor Jesús conoce la gente que sí lo quiere recibir, que sí lo ama y que está interesado en ser de Él y ser salvo. Por eso es que muchas personas, aunque simpatizan, oyen culto, reciben la palabra de una manera o de otra, pero no la entienden. Porque hay en su vida, usted no tiene bienes materiales, pero en su vida hay una riqueza, y es la libertad que tiene de escoger a dónde quiere ir o hacia dónde va. Y hoy ha llegado al lugar donde usted puede escoger lo mejor, los caminos del Señor, la vida eterna. Ahora vamos al otro punto que impide allí que este hombre
hubiera tenido una buena relación con el Señor. Cuando el Señor le dijo, bueno, este es un práctico, el Señor lo conoció, le dijo, este hombre no es sincero, no es íntegro, no es una persona que está interesado en recibir de Dios. Voy a preguntarle entonces y lo que cree. Y él le dijo, ¿los mandamientos sabes? ¿Los mandamientos sabes? Señor, eso no se me queda. Yo he sido creyente desde mi niñez. Fui levantado en un hogar cristiano, un lugar creyente, un lugar donde se adoraba a Dios. Y yo todo eso lo he vivido, lo he practicado. ¿Qué más me falta?, dice él. ¿Qué más me falta? El Señor, que ya lo conoció bien desde que entró, digo, este le falta todo. Ha sido un creyente práctico. Usted encuentra a las personas ahora aferradas a una creencia, a una religión, que no sabe de dónde viene, ni hacia dónde va, ni de dónde nació, dónde principió eso. Pero usted es creyente allí y está aferrado allí a esa creencia. Pero usted no sabe cuál es el principio, ¿no? No me interesa saber cuál es el principio de todo eso, pero yo creo allí, yo creo. Todo lo que me han enseñado, yo lo creo, yo lo practico, yo lo vivo. Pero no está interesado en liberarse de esas prácticas, porque allí nos muestra que este hombre había practicado y era un creyente práctico, que los podemos también tener dentro de la iglesia. Creyentes prácticos, que han guardado, que viven, que cumplen normas, pero no saben tampoco quién es el Señor Jesús. Y lo que el Señor le muestra aquí es la necesidad de saber quién es el Señor Jesús. Pero el Señor sabía que había un impedimento allí, que no lo dejaría ver ni conocer quién era Jesús. Todo lo he practicado, eso lo he vivido. ¿Qué más me falta? El Señor Jesús le dijo, te falta algo. Liberarte de ese orgullo, de esa prepotencia, de esa petulancia, de esa forma como te identificas. Vende pues todo lo que tiene y ven, sígueme. Las religiones creen que en las iglesias evangélicas le enseñan a la gente a despojarse de lo que tiene para poder seguir el camino del Señor. El Señor no le está diciendo eso. Despójese de esa riqueza que está más profunda, la avaricia, el orgullo, la petulancia, esa forma de aferrarse a una creencia y no querer aceptar lo que el Señor Jesús le ofrece. Usted no tiene riquezas. De pronto dice, no, es que yo no tengo nada, pero eres un rico y lleno de cosas en tu cabeza que no te dejan conocer al Señor. Vives con una mujer en adulterio, vives con una mujer en fornicación, estás enredado en negocios ilícitos, estás enredado habiendo dejado tu hogar y estás enredado con otra persona. Todas esas cosas son riquezas que hay en su vida y lo encuentra difícil liberarse de eso. Sí, pastor, esa es la palabra de Dios y yo quiero salir de esta situación, pero no puedo, porque esa es una riqueza de ataduras, ligaduras y cosas que no lo dejan caminar. Pero usted quiere liberarse, pero no puede. Aleluya. Estás enredado y tu vida está en peligro.
y quieren hacer cosas pero no puede porque hay unas ataduras terribles en su vida. Por eso entonces cuando el Señor Jesús le pregunta los mandamientos, ¿sabes? Él dijo, sí, todo eso es una riqueza que tengo, más grande de los bienes que tengo. Pero el Señor le dice, vete, te falta una cosa, te falta una cosa. Has practicado de todo, pero te falta una cosa. ¿Qué te falta? Tomar una decisión precisa, concisa y segura de que ofreciendo o entregando tu vida al Señor, el Señor te puede dar más cosas de las que tienes todavía. Más cosas. Él comienza a explicarle sobre, al vender todo lo que tiene, cuántas cosas tendría este hombre para ser un rico. Las riquezas son un enredo en la mente de las personas, confundidos, no les queda tiempo de buscar de Dios, no les queda tiempo, los negocios y tanta cosa que maneja, no le impiden como acercarse al Señor. Entonces por eso el Señor, cuando Él dice, dalo a los pobres, reparte, despójate, libérate, ven, sígueme. Esa invitación que el Señor le hace, ven, sígueme, es liberarse de todo y entregar su vida al Señor y decirle, voy con Él, voy caminando con Él, nada me va a faltar. Porque la gente piensa que las riquezas son el todo para subsistir, para vivir. El Señor nos ha enseñado que la vida de nosotros no depende de los bienes que tenemos, que nosotros dependemos de Dios, y si nuestros negocios prosperan es porque la bendición de Dios está allí. Eso lo hemos aprendido del Señor, y que Él no permite que el que se entregó al Señor va a vivir con un costal al hombro y en la calle buscando quién lo ayude, quién le dé, quién me da posada, quién me da comida. El Señor estaba diciéndoles, salga de todo, libérese de lo que tiene, venga, sígame. Por eso Él termina diciendo que no haya, termina diciendo, Él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí no hemos visto, hermanos, que se hayan convertido al Señor vaciados, pobres, necesitados, o verlos en la calle pidiendo moneditas para subsistir. Todo el que se ha convertido al Señor sabe que está agradecido con Dios y que le ha dado más de lo que tenía. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Esa explicación, ven, sígueme, ¿a quién le falta cuando se ha decidido por seguir al Señor? Y por eso Él menciona, no hay nadie que no haya dejado mujer, hijos, padre o madre y haya dejado su familia aún, porque inmediatamente que se hubiera convertido al Señor, lo primero que tienen son gente que está en contra suya. Y algunos no se convierten al Señor ni se deciden por el temor de que lo va a odiar la familia, que lo va a odiar el vecino, que lo va a odiar el compañero de trabajo, que usted va a ser una persona diferente, que la sociedad lo va a menospreciar. Ese es el temor de algunos para no tomar una decisión con Dios. Pero lo que encontramos con el Señor es más grande todavía que lo que tenemos. Ese rico que se negó a despojarse de lo que tenía y hacer lo que el Señor Jesús le dijo, hombre, el Señor le garantizaba que había de recibir mucho más. Mucho más.
Entonces, dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Sí, Señor, digo, el Señor me mandó que deje todo, que salga de todo lo que tengo. Algo que impide a la gente en su conversión a Dios es despojarse de lo que tiene. Y no solamente dinero, no puede solamente esa vida social que vive, no solamente cantidad de cosas que hay en su vida, porque cuando nos convertimos al Señor las cosas tienen que cambiar. Toman otro rumbo, toman otra dirección. Entonces al cambiar eso de una vida que llevaba a otra vida nueva, porque el que sigue al Señor cambia hacia una vida nueva, una vida cambiada, una vida regenerada. Se despoja de toda esa situación que tiene, donde hay ayuda de demonios, de espíritus y de cosas metidas, y el Señor lo saca de ese estado y lo pone en libertad para que alabe y glorifique al Señor. Esa vida de las personas que miran la iglesia como algo bueno. Sí, yo veo que los que se entregan a esa religión, dicen algunos, cambian y son buena gente y son buenas personas. Ese es el visto bueno, pero no quiere salir del estado que tiene para pertenecer allí a eso bueno que el Señor le ofrece. Seguir al Señor es tener una riqueza más grande de la que tenemos. Él nos prometió, no solamente conseguirán cosas de aquí, sino que también las conseguirán en la eternidad. Todo lo que nosotros tenemos aquí es pasajero. Nos morimos y tal la riqueza que haya tenido se queda. Y usted se va desnudo al sepulcro como vino. Pero la gente cree que lo que tiene es el valor de su vida. Uno ve el fallecimiento de hombres riquísimos y que han muerto y lo empacan en un cajón y lo llevan allá y no se sabe en manos de quién quedó todo lo que tenía, todo lo que sufrió, todo lo que luchó, no se sabe para dónde cogió. Y él sí tiene que ir a presentarse al Señor con las manos vacías, porque no hizo nada para el Señor mientras estaba vivo. Mientras estaba vivo no hizo nada y tiene que presentarse delante del Señor con las manos vacías. El Señor nos da a entender por la palabra de Dios que la vida eterna es lo que nosotros buscamos y que las demás cosas nos están siendo añadidas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Imaginarse que la riqueza hace ver a todos los demás miserables, pobres, vacíos, sin nada, mira por encima del hombro siempre a todos. Los demás no valen nada, las personas no valen nada, porque él siempre está pensando que la riqueza es el todo. El Señor Jesús le estaba hablando a otro rico por allá, en el capítulo hay otro rico aquí en la Biblia que confiaba en todo lo que tenía. Capítulo 12 de Lucas, el verso 13. El rico insensato tenía muchas riquezas, pero tenía una herencia donde tenía que partir con otro hermanito de él que era más pobre. Cuando vio al Señor Jesús dijo: aquí está el que me puede resolver este problema. La ley no me lo ha resuelto, pero Jesús sí, como tiene autoridad, Él puede hacer que mi hermano obedezca
y que me entregue mi parte. Y él estaba más interesado por el pedacito que le tenía que devolver, que darle su hermano, que por las riquezas mismas que tenía. Él quería despojar a su hermanito del pedacito que le quedaba ahí. Estaba preocupado por eso. Y el Señor Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. La avaricia es una idolatría. La avaricia es algo que endurece el corazón del hombre. La avaricia lo hace insensible al dolor humano. La avaricia hace ser indiferente con las demás personas. Él le interesaba el pedacito que le tenía que entregar su hermano. Y tanto las riquezas que tenía a su lado, pero no le interesaba tanto lo de allá, sino el pedacito que tenía su hermano. Y el Señor Jesús le pegó su vaciada diciendo, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cree usted que el dejarlo todo en este mundo nos trae una pobreza, nos trae una miseria, nos trae a vivir vaciados? Hemos encontrado lo contrario. Despójate de esa vida vieja, de esa vida antigua, de esas creencias que se han apoderado de tu vida y no te dejan sentir la necesidad de un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que necesitas para comenzar a entender lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando el Señor le dijo a ese joven rico, despójese, venda lo que tiene, repártelo a los pobres y sígame, el Señor le estaba ofreciendo riquezas espirituales, le estaba ofreciendo liberación, le estaba ofreciendo vida abundante, le estaba diciendo de que había de encontrar muchas cosas más en Él que lo que tenía. Lo que tenemos no vale nada, no vale nada. En esta noche usted tiene que pensar, hombre, si el Señor viene a pedirme tu alma, pedirme mi alma, ¿qué le ofrezco? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has conseguido, ¿para qué te va a servir? Nada. Hay un alma para entregarle al Señor, y es lo que el Señor quiere de usted en esta noche. Que sea sincero, que sea íntegro, que se despoje de esa altivez que tiene y comenzar a humillarse a los pies del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando dice porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible para ellos. Por el roce social que tiene, por el compromiso con la gente, por las cosas que lo rodean, por ese ambiente que vive, y comenzar a humillarse y andar entre muchos que no tenían nada, porque los que caminaban con Jesús habían dejado todo por seguirle.
Y entonces el rico se miraba de una vez con una talego al hombro y detrás de un Jesús que no tenía ni a dónde dormir. Pero ¿qué es lo que este me ofrece? Si no tiene ni dónde dormir. Y me dice que yo voy a tener más cosas con él. Y eso es lo que piensan algunos, que le va a ir mal. Y por eso no quiere liberarse de las cosas que vive. El Señor te ofrece vida y vida en abundancia. Y no solamente bendecirlo aquí en la tierra, sino una vida eterna, de una riqueza espiritual. ¿Por qué hay tantas cosas que invaden la mente de las personas y les es difícil tomar una decisión con Dios? Pero el Señor te ofrece que no vas a perecer, que vas a caminar con el autor de la vida, con el creador de todas las cosas, el dueño de todo. Hay mucha gente en la iglesia que de haberse entregado al Señor le costó quitarse todo y dejarlo todo, pero que ha encontrado en el Señor una vida nueva, una esperanza nueva, un regocijo en el Señor. Te visitan, te están hablando de la palabra, te están enseñando. Los hermanos se sacrifican por llegar a su casa y explicarle la palabra de Dios, pero usted tiene una cantidad de compromisos que no lo dejan. Yo le invito en esta noche a liberarse de esos compromisos, de las creencias religiosas, de no humillarse delante del Señor cuando llega petulantemente mirándonos como una religión, como una creencia, un poco de gente pobre que entra y sale. Pero hay una riqueza espiritual que Dios nos ha dado. Yo voy a invitar a alguien que en esta noche esté interesado de una verdadera comunión con Dios, de ofrecerle su vida al Señor, de decirle: Señor, en tus manos encomiendo todas las cosas. Ayúdame para entender cómo me debo de identificar contigo, mi Señor, arrepintiéndome, bautizándome en el nombre de Jesús y ser lleno del Espíritu Santo, porque eso es lo que el Señor te ofrece. Estén de pie, hermanos. Vamos a orar por alguien que en esta noche quiera tomar una decisión con Dios y decirle: Señor, tu palabra es la verdad. Invito aquí para que venga alguien que ha venido con una necesidad de un encuentro con Dios, de pedir la ayuda del Señor para liberarse. Venga en el nombre de Jesús, no se llene de temores, no se llene allá de angustias y de confusión. Venga con sinceridad, póstrese delante del Señor. Queremos orar por usted y ayudarlo en su vida espiritual, liberándole de toda esa situación que se vive. Acérquese al altar, oramos por usted. ¿No quiere venir al altar? Levante su mano allá, levante su mano, dígale: yo quiero, Señor, esa persona que necesita ser libre, esa persona que necesita ser sana, esa persona que me ayuda a entender las cosas que tú ofreces. Tú ofreces vida eterna, tú ofreces cosas buenas. Señor Jesús, sálvame por tu misericordia. Vamos a orar por usted. Levante sus manos y dígale: Señor, ayúdeme. Padre Celestial.